estamos de regreso aquí en Arica Informa. Estamos junto al gobernador regional, don Jorge Díaz Ibarra. Harto trabajo, yo le decía antes, harto trabajo ha tenido este último tiempo respecto a todo lo que ha pasado aquí en la región, en las regiones del norte, sobre todo. Sí, bueno, ha sido un tiempo de varias decisiones, ¿no? Ahora bien, entiendo que no es una facultad del gobernador regional, sino que también más bien está centrada en el Ministerio del Interior, en la delegación presidencial. No podemos abstraernos de lo que está pasando en la región, en la ciudad, ¿no? Nosotros tenemos que hacernos cargo también del sentir ciudadano. Y lo dijimos cuando estábamos en campaña y cuando asumí como gobernador, que si no es una facultad que nosotros tengamos, igualmente íbamos a defender los intereses de la región. Hay gente que reclama, me dice, oiga, gobernador, pero ¿por qué usted no puede hacer nada? Y es verdad, ¿no? En realidad esta no es una facultad nuestra, y cada organismo, cada entidad tiene sus propias facultades. Entonces yo le decía, pero mire, si usted tiene a su hijo enfermo, con fiebre, ¿usted dónde lo lleva? No, me decía al médico, al consultorio, ya. Imagínese que usted lo llevara a la Seremía de Minería. ¿Qué le dirían ahí? Llévelo ahí a otro lado. Vaya donde corresponde. Entonces, no ha sido fácil también las facultades y competencias que la ley nos entrega. En la mañana estuve hablando con una radio, yo supe, y tengo ahí el texto, la cuña, supe que dice, no podemos tener un campamento de refugiados en la línea de la Concordia. ¿Cuál es la situación que se está viviendo allá? Bueno, efectivamente, hoy día hay una situación, ¿no? Cuando se sale de la Contraloría con toma de razón el reglamento de la Ley de Migraciones de la nueva ley, posibilita en una de las nuevas figuras que incorpora la reconducción. ¿Qué significa eso? Que si algún migrante ingresa por algún paso irregular y es detectado de manera inflagranti por personal de la PDI o de Carabineros, lo tiene que, luego de un procedimiento breve, disponer de nuevo a la frontera, reconducir a la frontera, para que ingrese por un paso habilitado. Y el mismo sábado, horas antes de que se decretara este estado de excepción constitucional, o que se anunciara por parte del ministro del Interior, Perú aperturó la frontera. Santa Rosa está abierto. Y entonces eso significa que puede existir una cantidad de personas no menor que quiere ingresar al país, sale de Perú y que en la línea de la Concordia y se pueden formar incluso verdaderos campamentos de personas que quieren ingresar al país, precisamente en la línea de la Concordia. Y es lo que tenemos que observar, ¿no? Monitorear para ver de qué manera esto se provoca. Así que hay que tener mucha atención. De hecho, conversaba hace minutos atrás con la prefecta de la PDI y ya existió un procedimiento de reconducción en la región. Se detectaron 19 personas que estaban ingresando por un cruce irregular. Perú decretó ya la apertura de la frontera terrestre. ¿Qué cree que puede pasar con Chile en el mediano plazo quizás? Bueno, yo creo que lo más razonable es que la frontera con Chacayuta se aperture. Y así también la frontera con Bolivia, que es Chungará. ¿Y por qué? Porque en realidad una de las quejas importantes que se ha provocado en este tiempo es que no sabemos qué tipo de personas extranjeras llegan al país, si tienen o no antecedentes prontuarios o penales. Con una frontera aperturada se provoca una migración mucho más regulada, mucho más ordenada. Sabemos quién ingresa y a qué viene. Y eso es, yo creo que vital en el proceso en el que estamos, porque para nadie es innegable que a pesar de que la frontera está cerrada, lo que está cerrado en realidad es un paso fronterizo que es de este porte, ¿no? Claro. Pero todo el resto de la frontera sí está abierta. Entonces, evidentemente, se requiere una atención distinta y una serie de medidas que conducen a que se resguarde las fronteras de nuestro país. Y claro, junto con un poco cerrar la llave de los cruces de extranjeros por pasos irregulares, en paralelo también hay que tomar medidas con las personas que ya están dentro del país. La zona fronteriza, el estado de excepción, ¿qué le parece el tema? Bueno, a mí me parece que es una medida que a todo esto con los gobernadores regionales del norte la veníamos pidiendo hace tiempo atrás, ¿no? En octubre del año pasado les pedíamos con mucha convicción a los parlamentarios de nuestros distritos que iniciaran una interpelación al ministro del Interior producto de la profunda crisis migratoria que se está viviendo en el norte del país. Y lamentablemente no fue acogida, fue rechazada por la Cámara de Diputados, pero ahí ya veníamos advirtiendo que esta situación se venía desbordando. Y era un diagnóstico que era compartido con las regiones del norte. Entonces, en realidad es una medida que llega bastante a placer, bastante tardía, pero de todas maneras se valora que se haga. Ahora bien,
no se tiene claridad un poco de las formas, ¿no? de cómo va a actuar y se va a hacer efectivo este estado de excepción constitucional de emergencia fronteriza. Así es que vamos a estar atentos a, una vez que se tome razón el decreto por parte de la Contraloría, a ver de qué manera esto se va a habilitar en la región. Gobernador, no es primera vez que se unen los gobernadores del norte. Yo le voy a ser bien sincero. ¿Los toman en cuenta en Santiago? Sí, fíjese usted. En realidad, y no solo los gobernadores del norte, sino nosotros estamos constituidos en una asociación de gobernadores regionales y hemos tenido bastantes buenas cosas, ¿no? De hecho, hemos podido instalar una agenda de descentralización y de autonomía de las regiones, no tan solo con el nuevo presidente electo, sino que también con la convencional constituyente, bueno, y así con distintas entidades, porque fíjate tú que cuando uno va a pelear por autonomía para los territorios, para que te entreguen más facultades, más competencias... Es como lo mínimo, ¿no? Claro, uno siente que, claro, si va a una región sola, la van a mirar y dependiendo del tamaño de la región va a ser si unimos, o no. Más cosas. Claro, pero en la medida que uno vaya con todos los que tienen el mismo problema, porque la descentralización no dice solo la relación con la alocación territorial, ¿no? Sino que el mismo Gore metropolitano vive también graves problemas de centralismo, a pesar de que están en la región metropolitana. ¿Qué gestiones se están realizando junto a los gobernadores de Tarapacá y Antofagasta para reunirse con la futura ministra del Interior? Bueno, ya nos reunimos, ¿no? La semana pasada iniciamos un proceso de reunión con su equipo para diagnosticar un poco este carácter migratorio, porque entendíamos que, si bien es cierto, hoy están impedidos de ejecutar cualquier tipo de acto vinculado a tomar decisiones, sí tenían que estar presentes en la forma en que se hace el diagnóstico. Y fíjate tú que es importante el cambio de estilo. A mí me llamó mucho la atención de esta fórmula de escuchar a las autoridades del territorio, porque en lo que ha habido este tiempo los anuncios llegan, pero llegan más bien anuncios pauteados desde Santiago, ¿no? Incluso cuando se aperturaba la frontera y se anunciaba la reapertura, después se anunciaba el cierre, todos eran decisiones que se tomaban en Santiago y a todos nos pillaba bastante de sorpresa la región. Y eso es algo que no puede ser. Por lo tanto, el estilo de atender los requerimientos del territorio, de escuchar los diagnósticos y ver de qué manera se pueden dar soluciones, a mí me parece muy acertado. Esta semana nuevamente nos vamos a juntar para ver la manera en cómo se está validando nueva implementación del reglamento de migraciones que permite la reconducción y también, me imagino yo, la manera en cómo se está dando este decreto de estado de excepción constitucional, que parece también una muy buena fórmula, aunque creo que no es la solución única. Gobernador, ¿cuál cree usted que tienen que ser los ejes de trabajo para el futuro gobierno de Gabriel Boric? Respecto a la migración, obviamente. Claro, entiendo que por una parte tiene que existir un freno a que ingresen más extranjeros por cruces irregulares. Creo que esa es una situación que hay que pesquisar. Incluso en algún momento yo me ponía un poco la apertura de la frontera, ¿no? Cuando quizás la realidad sanitaria era otra, era distinta. Hoy vemos que a pesar de la alta cantidad de contagios, no existe una cantidad de camas UCI ocupadas importantes por casos COVID, tampoco una cantidad de ventiladores, de personas conectadas a ventiladores mecánicos. Y además con la dictación de este estado de excepción constitucional y con ya un nuevo reglamento migratorio que lo tenemos hace unos días atrás, creo que existen las condiciones para que eso ocurra y nos dimos cuenta también que existía una dicotomía, ¿no? ¿Qué es mejor o qué es preferible? Que eventualmente esta barrera sanitaria que se debe instalar en el paso fronterizo en algún momento sea permeable o se pase un caso de una persona con COVID positivo o que un extranjero también ingresa al país por un cruce irregular con armas. Entonces, ¿qué es peor o qué es mejor, ¿no? Entonces, creo que frente a esa dicotomía de que se pase alguien con COVID o pase alguien con armas, creo que es mejor aperturar la frontera para que se produzca una migración ordenada, segura y regular, tal como lo indica el reglamento y que en realidad está acorde a una legislación bastante moderna en materia de migraciones. ¿Y en concreto las medidas que se están adoptando para la seguridad de la ciudadanía? Bueno, son varias, ¿no? Nosotros hemos pedido que el subsecretario Gali tenga presencia en los territorios, tenga presencia en las regiones durante todo este estado de excepción constitucional, que en esta primera etapa son 15 días. Y después vaya tomando, y las decisiones se vayan tomando también en los territorios, porque si no volvemos al mismo problema. Por otra parte, se espera que la dotación que se aumente, ¿no?, en nuestra región
respecto de los efectivos del ejército sea lo menos de un 30% y de ahí evaluar. También tenemos mucha expectativa en ver cómo se va a materializar también el decreto de reconducción, ¿no? Para ver la manera en cómo se van a requerir recursos específicos, no tan solo económicos, sino que también en personal, en herramientas, en tecnología, para que se pueda hacer frente y se pueda frenar el ingreso por pasos irregulares y realmente las fronteras se resguarden. Así que además existen otras condiciones, otras características que parecen ser muy necesarias. Y es que se dote también de más elementos a las mismas policías, que tengan mayor capacidad de tener más vehículos para el resguardo fronterizo, entre otras medidas que parecen muy atingentes a la realidad actual. Se nos hizo corto como siempre, gobernador. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, ya estamos de regreso.